En nombre de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Vicerrectorado Puerto Ordaz, en nombre del Departamento de Ingeniería Electrónica, la sección de computación y la Cátedra de Computación 1, le damos la más cordial bienvenida a estas prácticas de laboratorio. En este primer video vamos a tener la guía de laboratorio número 1, vamos a trabajar con esta guía, y la cual se titula Introducción al entorno de trabajo C++. Esta guía de laboratorio está estructurada en varias partes. La primera parte se dan a conocer los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos son introducción al entorno de trabajo C++, edición, compilación y corridas de programa en C++. Como segundo objetivo, conocer la estructura general de un programa en C++, conocer las librerías más utilizadas en C++, o por lo menos las librerías que vamos a utilizar en el desarrollo de este curso. Crear una aplicación en modo consola que permita probar el uso de flujo cout. Siguiendo la estructura de la guía, vamos a comenzar con una introducción teórica. Lo primero que debemos trabajar es conocer el lenguaje de programación que vamos a usar, el C++. C++ es un lenguaje considerado un lenguaje estándar para programación orientada a objetos. Aunque también puede ser utilizado como lenguaje estructurado al estilo de C, sobre todo si vamos a trabajar con algoritmos y estructura de datos, como es nuestro caso en este curso de computación 1. Los programas de C++ están escritos en un lenguaje de alto nivel. En la teoría se explicó lo que es un lenguaje de alto nivel, lenguaje de nivel medio y lenguaje de bajo nivel. El lenguaje de alto nivel es el lenguaje más parecido al lenguaje natural, donde se pueden utilizar letras, números y otros símbolos. En cambio, la computadora no entiende ni ejecuta un lenguaje de alto nivel, sino que lo ejecutan y entienden un lenguaje de bajo nivel, es decir, un lenguaje que esté en código máquina, es decir, puros ceros y uno. Por consiguiente, cuando vamos a trabajar ahorita en el lenguaje de alto nivel C++, ese programa fuente debemos entonces traducirlo o cambiarlo o llevarlo a un código fuente, a un código binario. Entonces, los programas que vamos a realizar, todo programa comienza siempre con una idea en la cabeza del programador. El programador debe pensar una solución lo más práctica posible al problema que se le está dando. Una vez que él, en su pensamiento, en su mente, él resuelva el problema, empieza entonces a escribir esa idea en forma de algoritmo, realizar un algoritmo. Un algoritmo no es más que una serie de pasos que permiten, una serie de pasos ordenados, infinitos, que permiten la resolución de un problema. En este caso, una vez que ese programa se escribe en ese algoritmo, ese algoritmo debe ser llevado a un lenguaje de alto nivel, que en este caso es el C++. Es decir, cambiar todas esas instrucciones en ese algoritmo, cambiarla a las instrucciones propias del lenguaje. Cuando ya tenemos esa traducción hecha, entonces vamos a llevar ese programa a la computadora. Vamos a transcribirlo en el programa para poder verificar su funcionamiento. Entonces, fíjense, paso número 1 sería transcribir ese programa, que ya lo tenemos en lenguaje de alto nivel, transcribirlo en la máquina. Para eso vamos a utilizar
un editor de texto. El C++ debe tener un IDE, que es el programa que me va a permitir escribir el código fuente. Ese código fuente, cuando lo grabemos, va a tener una extensión .cpp, o sea, el archivo generado va a tener una extensión .cpp. Una vez que terminemos de transcribirlo y hemos grabado ese archivo CPP, el siguiente paso, el paso número 2, es compilar ese código fuente. El compilador lo que va a hacer es traducir el código fuente al lenguaje interno de la máquina. Es decir, va a crear un código objeto. Ese archivo que genera el programa tiene una extensión .obj. El tercer paso, si este archivo, o sea, cuando compilamos, el proceso de compilación tiene éxito, es decir, no ocurrió ningún tipo de error, entonces se procede a hacer el enlace, el linkeo, que es enlazar las bibliotecas de C++. Estas bibliotecas no es más que las rutinas, la colección de rutinas de la computadora. Esto lo hace, repito, el enlazador en el proceso de linker. El enlazador, o el que hace el montaje de los códigos objetos, se combina también disculpe, con el código de arranque estándar para producir una versión ejecutable del programa. Una versión ejecutable es una versión que puede correr, que corre. El archivo que contiene el producto final de esta ejecución del programa es lo que se denomina archivo o programa ejecutable. Ese archivo tiene una extensión .exe. Veamos la siguiente figura. Fíjense, en esta figura se detalla todo lo que hemos conversado hasta el momento. Fíjense, tenemos primero el código fuente, ¿verdad? Que es la transcripción de ese algoritmo que hemos resuelto, que hemos diseñado. Entonces, ese código fuente se transcribe en el programa y se graba generando un archivo de extensión .cpp. Luego procedemos a compilarlo. El proceso de compilación genera un archivo de extensión .obj, que es un archivo de código objeto. Si ese proceso ocurre si el archivo que hemos transcrito está correcto, no hay errores de transcripción, por ejemplo, errores de haber escrito una palabra mal, que nos comimos, por ejemplo, por ejemplo, un punto y coma, etcétera. Si todo eso ocurrió bien, perfecto, no hay errores, entonces procedemos al tercer paso, que es el proceso de enlace, hacer el linker. En este proceso, todas las bibliotecas de C++ que se está utilizando en el programa, más las que se ejecuta del programa de arranque, entonces se van a insertar, a enlazar para generar un archivo ejecutable, un archivo con extensión .exe. Ok, para nosotros poder hacer todo este proceso que acabamos de describir, existe diferentes compiladores comerciales o de libre distribución. Es costumbre venezolana, es costumbre criolla utilizarlo de libre distribución. En este curso estamos recomendando la versión de Borland C++, Builder 6, versión 6, que es un compilador gratuito. También se recomienda, o sea, otro de los recomendados es el Def C++. Ya a esta altura,
ya ustedes deben tener instalado en sus máquinas el respectivo compilador que van a utilizar. Como lo dije anteriormente, en esta práctica de laboratorio vamos a emplear el Borland C++, el Builder, que él tiene un IDE integrado. ¿Qué es un IDE? Un IDE es el entorno de desarrollo integrado. Es el programa que nos va a permitir realizar todos estos pasos: la transcripción, la compilación, el proceso de linker, la corrida, etc. Ese es el IDE. Por lo tanto, en esta práctica vamos a conocer el IDE utilizado por el Builder, el Builder C, versión 6. Ok, en este IDE que vamos a utilizar tiene una serie de opciones de menú. Cada opción tiene una letra resaltada que indica el menú que lo contiene. Y estos menús son muy parecidos a los que estamos acostumbrados en entorno de Windows. El menú archivo, en el cual podemos abrir un archivo, grabarlo, abrir uno que ya esté guardado, etc. Tenemos el menú para correr, el de ejecución, el menú de archivo, etc. Cada uno de estos menús tiene una primera letra resaltada que podemos también trabajar de forma pulsando las teclas Alt con la respectiva letra que esté resaltada. Bueno, en la sección de la práctica vamos a trabajar un poquito más esta parte. Continuando con la parte teórica, lo primero que debemos tener claro es la estructura general que tiene todo programa en C++. Todo programa de C++ tiene dos secciones principales, dos grandes secciones. La sección del preprocesador, que es donde se encuentran todas las librerías. También aquí pueden estar las declaraciones de las constantes que son globales, es decir, que se pueden utilizar en cualquier parte del programa. Y tenemos la segunda sección, que es la sección de la función principal, que es el programa principal. Esta función principal comienza, la podemos distinguir en donde encontremos la función main. Ella va a estar, esa función principal va a estar encerrada entre llaves. Las llaves nos dan nos indican el inicio de la función principal y el final, o sea, de dónde a dónde va el programa. En este caso, aquí, tenemos doble, ¿cómo se llama? No es comilla, es este símbolo de barra invertida. Este símbolo de doble barra invertida lo que me indica es un comentario. O sea, estamos comentando que esta llave representa el inicio del bloque de la función principal. Y aquí tenemos otro comentario, que la llave cerrada representa el final del bloque de la función principal. Entre estas llaves, la llave abierta y la llave cerrada, van todas las instrucciones. Ahí vamos a declarar la función, las variables y constantes que son locales, y vamos a declarar todas las instrucciones del programa. ¿Ok? Continuamos. Fíjense, aquí ya está más o menos explicado, se explica cómo es la estructura de un programa en C. Por ejemplo, las directivas del preprocesador incluye lo que son los numeral include, que son los archivos de cabecera. En este caso, tenemos este archivo que es el iostream.h. Más adelante vamos a explicar qué es este archivo. Después vendrían las declaraciones globales, como pueden ser funciones, variables o los prototipos de funciones. Los prototipos de funciones no es más que la declaración de la función en sí. Después tendríamos la segunda sección, que es la función del programa principal,
que es la cabeza de la función, my es la cabeza de la función. De ahí tendríamos las funciones definidas por el usuario, los comentarios del programa, la sentencia, etcétera, dentro del cuerpo principal. Ok, seguidamente tenemos que conocer las librerías que podemos trabajar en C++. Existen, ustedes lo pueden investigar, lo pueden googlear, buscar las librerías. Eso también depende de los compiladores que estemos trabajando, pero en el curso que vamos a desarrollar, las librerías que vamos a utilizar están representadas en el siguiente cuadro. Tenemos la librería stdio.h. Esta librería contiene todas las funciones de entrada y salida de datos por pantalla, por impresora, por puerto, etcétera. Tenemos la librería conio.h, que ella contiene funciones de entrada y salida de cadenas, funciones de teclado, posición de pantalla, etcétera. La librería iostream.h, que contiene las declaraciones de entrada y salida, clase, etc. En esta práctica vamos a trabajar con la función cout, que es para flujo de salida. La librería de funciones matemáticas, mat.h, que ella contiene funciones matemáticas como puede ser la raíz cuadrada, el coseno, el seno, la tangente, etc. La librería 2.h, esta no la vamos a utilizar en este curso, pero esta librería contiene todo lo que son funciones de comando del sistema operativo, como son lectura de 2 discos, cómo se hace para escribir en estos discos, parámetros de la BIOS, etcétera. Esta librería es muy utilizada para todos aquellos estudiantes que son de la especialidad de ingeniería electrónica. Otra de las librerías que vamos a utilizar, la es string.h. Esta librería contiene funciones usadas para el manejo de cadenas de caracteres. Por ejemplo, strcmp. Esta librería nos permite comparar 2 cadenas. O la librería strcpi, que esta librería permite copiar una cadena en otra cadena. Continuando con la base teórica, vamos a conocer los elementos de un programa en C++. Los elementos básicos de un programa son los identificadores, las palabras reservadas, los comentarios, los signos de puntuación, los separadores y los archivos de cabecera. Comenzamos con los identificadores. Un identificador es un objeto, es un nombre que puede ser una secuencia de caracteres, letras, dígitos y subrayados que me permite, por ejemplo, declarar una variable, una constante, una función, etcétera. Entonces, el identificador es el nombre con el cual lo vamos a trabajar. C++ tiene unas algunas normativas que tenemos que saber. Por ejemplo, para que un identificador sea válido, tenemos que comenzar siempre con un carácter. Ya puede ser mayúscula, minúscula, pero debemos comenzar con un carácter. Es decir, si comenzamos con un número, el identificador no es válido. Tenemos que tener claro que las letras mayúsculas y las letras minúsculas son diferentes. Es decir, un identificador A mayúscula es diferente del identificador A minúscula. Pueden tener cualquier longitud, aunque el compilador va a tomar en cuenta solamente las primeras 32 bits o 32 caracteres del identificador. Lo otro es que no puede ser una palabra reservada. Una palabra reservada es aquellas que son propias del lenguaje, son palabras claves del programa, por lo tanto no la podemos utilizar como un identificador. Ejemplo de un identificador válido: nombre, piso, alumno.
Otra de las recomendaciones de programación es que utilicen identificadores que les permitan saber qué contiene ese identificador. Por ejemplo, nombre, piso, alumno nos da a entender que dentro de ese identificador se va a almacenar un nombre de un estudiante. Otro de los elementos del programa son los comentarios. Este elemento es bastante importante, sobre todo para tener documentado. Les recomiendo empezar a utilizar como una buena práctica de programación, colocar comentarios que le permitan a usted y a otras personas que puedan usar su programa saber conocer el contenido del programa, saber de qué se trata. Por ejemplo, colocar un comentario al principio donde se explique cuál es el problema que resuelve ese algoritmo. Eso sería muy importante. Los comentarios se pueden hacer de dos formas. Colocando doble barra invertida, le estamos indicando que lo que a continuación aparece sería un comentario. Este comentario solamente abarca una línea. Es decir, cuando presionemos Enter, hasta ahí llegó el comentario. Ya ese sería el comentario, una sola línea. En cambio, el C++ puede permitir un comentario de varias líneas. Para ello, entonces tendríamos que utilizar la barra invertida seguidamente del asterisco para comenzar el comentario, y para cerrar el comentario sería asterisco barra invertida. ¿Ok? Entonces, este tipo de comentario puede ser un párrafo. Al principio comenzaríamos la barra invertida con el asterisco. Cada salto de línea, cada enter, podemos continuar por varias líneas hasta que lleguemos al final y cerramos entonces con un asterisco y una barra invertida. También tenemos los signos de puntuación y los separadores. Un programa en C++ trabaja con diferentes signos de puntuación. El más utilizado, toda sentencia de C++ termina con un punto y coma. Repito, toda sentencia de C++ termina con un punto y coma. Otros signos muy utilizados son los paréntesis, los corchetes, el apóstrofe, el asterisco, los dos puntos, el menor o el mayor. ¿Ok? A medida que avancemos en las prácticas podemos conocer estos separadores o estos signos. En la práctica de hoy vamos a trabajar con el separador, con los separadores menor o mayor, que son utilizados con las funciones cout o cin. Vamos a utilizar también las llaves, como ya lo expliqué anteriormente. Las llaves me permiten el inicio de la función principal my, y la llave cerrada sería el final del programa principal. Los archivos de cabecera, como se explicó en la estructura de un programa en C++, es un archivo especial. Ella contiene las declaraciones de objetos y funciones de la biblioteca que son añadidos en lugar donde se insertan. Por ejemplo, si vamos a trabajar un programa que va a trabajar con cout, como es la práctica de hoy, donde vamos a trabajar con esa función, tenemos entonces que tener el archivo de cabecera. Volvamos otra vez al cuadro. Observemos que cout está, esa función cout, para poder trabajar con ella tenemos entonces que colocar en el archivo de cabecera numeral include iostream.h. Si fuéramos a realizar un programa con funciones matemáticas, por ejemplo, un coseno o un seno, entonces deberíamos tener una librería mat.h. Si vamos a trabajar, por ejemplo, posiciones de pantalla, como es la función goToXY, entonces deberíamos trabajar con la función conio.h. En esta práctica nosotros, por ejemplo, CLRSCR,
que es un borra pantalla. Y así, bueno, sucesivamente hay que revisar. Les invito a que investiguen cada una de las funciones que contienen cada una de estas librerías. O sea, lean un poquito, googleen. Entre más ustedes se familiaricen con el lenguaje C++, van a tener mejores resultados para programar. En esta materia no solamente vamos a conocer, vamos a ahondar en lo que es el C++, pero el objetivo real de la cátedra es enseñarlo, darle una lógica de programación, conocer las diferentes herramientas de programación que les permitan resolver o llevar a la práctica, a la ejecución, un algoritmo. Continuamos. Otro de los elementos utilizados en el programa son las palabras reservadas, como lo dije anteriormente. Una palabra reservada es un identificador que tiene un significado especial para el programa. C++ contiene las siguientes palabras reservadas. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que el significado es especial para el programa, por lo tanto no la podemos utilizar. Por ejemplo, delete es una palabra reservada, está indicando el borrar un archivo. Float, una palabra reservada que nos está indicando una variable de tipo real. Bueno, no sé, else, que es la parte del si no de una estructura de decisión, etcétera. O sea, cada una de estas palabras reservadas tiene un significado especial para el programa. A medida que empecemos a trabajar, vamos a ir conociéndolas y ustedes van a poder aumentar pues el conocimiento de lo que es el C++. Los tipos de datos. Cuando vamos a trabajar con variables, con constantes, una de las partes principales de ello es el tipo de dato al que pertenece. El tipo de datos soportado en C++ son los datos básicos, enteros, reales y caracteres. Son los tres tipos de datos básicos. Sin embargo, el C++ puede soportar o soporta datos adicionales como son datos enum, que son constantes de enumeración, datos bool, que son datos lógicos para falso o verdadero, o sea que pueden tener solamente dos valores, verdadero o falso, y el dato tipo void. Un dato tipo void es un dato vacío, no tiene ausencia de tipo de dato. Ajá. En esta tabla que vemos a continuación, tenemos los tipos de datos simples del C++. Tenemos el dato carácter, que es el tipo de dato es char, carácter. Por ejemplo, un solo carácter, una sola letra, vamos a suponer la letra C. Este sería el dato que estaríamos trabajando. Los datos caracteres, el tipo carácter tiene que ir encerrado entre comillas simple. Ocupa un solo byte. Un byte, si, después que vimos el tema, la unidad 1 de sistemas numéricos, el byte son 8 bits. Un bit es lo mínimo, un 0 o un 1, ¿verdad? 8 bits es la combinación de ceros y 1, o sea, 8 posiciones. Si hacemos la conversión desde 0,00000 hasta el 11111, estaríamos nombrando desde el número 0 al número 255. Este rango de valores me permite, o sea, hay una norma internacional que agrupó en una tabla, que es la tabla ASCII,
ASCII, tabla ASCII. En ella están lo que representa cada valor. Por ejemplo, el valor 64, por dar un ejemplo, es el carácter arroba. Es bueno que conozcamos la tabla ASCII, que conozcamos esta parte. Por ejemplo, estamos en una computadora, queremos enviar un correo electrónico, no encontramos el arroba por ninguna parte. Bueno, podemos utilizar, podemos emplear la tecla Alt, presionamos 64 y soltamos y debe aparecer el número 64, el arroba, porque ese es el carácter asociado en esa tabla. Y esto es algo internacional, estemos aquí en Venezuela o estemos allá en la China, podemos entonces utilizar los caracteres ASCII. Entonces les recomiendo también busquen en internet la tabla ASCII y tengan una copia siempre a la mano. También hay veces que por el uso los teclados han perdido, por ejemplo, no se ven las teclas. Entonces, quieren saber dónde está el acento, la O acentuada, o quieren, no encuentran el paréntesis, no encuentran el corchete, se les perdió la barra invertida. Ok, para que no estén ahí todo el día buscando en ese teclado dónde es que está el carácter que ustedes quieran, bueno, utilicen entonces la tabla ASCII. Por ejemplo, al 32 es el corchete abierto. O sea, cada uno en la tabla les va a aparecer el carácter asociado al valor que se le está dando. Entonces, ese son datos caracteres. Los datos enteros, fíjense, tenemos una subclasificación que son entero corto, entero sin signo y entero largo. La diferencia entre cada uno de ellos es el tamaño que ocupa, el tamaño en bytes que ocupa. Por ejemplo, un entero corto tiene un tamaño de 2 bytes. Un ejemplo de un entero corto es menos 15. Si observamos el rango, esto es importante entender esta partecita aquí, el rango que permitido dentro del tipo de variable. El entero corto solamente puede almacenar valores que van desde menos 128 hasta 127. Entiendan claramente esta parte. Un dato short solamente puede almacenar desde el número menos 128 al 127. Si yo quiero almacenar en un entero corto 500, no lo va a almacenar. ¿Ok? ¿Quedó claro? Solamente permite hasta el 127. Es decir, el 130 no lo puedo almacenar en una variable de tipo short. Tendría entonces que utilizar una variable de tipo INT, entero. Porque el entero va desde menos 32.768 hasta el valor positivo 32.768. Por ejemplo, 1024 fácilmente lo puedo almacenar en una variable de tipo entero. Pero fíjense, el valor máximo es 32.768. Es decir, que si yo tengo una variable que va a almacenar, por decir algo, 80.000, no lo puedo almacenar en una variable entera, porque no lo puede hacer, solamente almacena hasta 32.768. ¿Ok? Le quiero hacer un paréntesis aquí porque es muy importante que esto lo entienda. Le quiero contar una experiencia personal cuando estaba en la universidad ejecutando un programa sencillo de suma, resta, multiplicación, o sea, de operaciones matemáticas básicas, pero cuando el programa corría no tenía errores, todo chévere. Pero cuando empecé a hacer las pruebas y hacía las multiplicaciones, por ejemplo, multiplicaba, por decir algo, no sé, 20 por 400, que 20 por 400 daba, ¿qué? 80.000. Bueno, cuando mandaba a imprimir el resultado, no me daba 80.000, sino que me daba otro número raro. Y no entendía, no lograba entender por qué
estaba arrojando, o sea, los resultados no eran acorde a lo que lógicamente me decía que el programa estaba haciendo. Y ese error me tardó casi 2 días o sea, pensando, preocupada, o sea, tenía que entregar el ejercicio corría, pero con ese error, o sea, que me iban a aplazar el ejercicio. Y al final, después de 2 días perdidos de mi vida, me doy cuenta que estaba utilizando un entero, por lo tanto, el valor máximo era 32.768. Todo resultado mayor a ese valor, él colocaba otro número. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es eso? Bueno, se los voy a explicar. Utiliza 2 bytes. Ya ustedes vieron números binarios. Pero un byte es utilizado para el signo y el otro byte es donde va el número. Entonces, estamos utilizando en este caso 2 bytes serían 16 bits, menos 1, 15. Ok, si ustedes colocan en todos en 1, el número máximo que le puede dar es 32.768. Ajá. Pero ¿qué pasa si se coloca un número mayor? No entran en esos bytes, es decir, que él solamente va a tomar los 15 que puede almacenar, los otros bytes se pierden. Si hacemos la conversión de los bytes que lograron entrar, entonces el número es diferente al resultado que estamos esperando. Internalicen lo que acabo de decir para que no cometan este tipo de error. O sea, ustedes tienen que, como programadores, tienen que seleccionar el tipo de datos que van a utilizar y no ser, o sea, no pecar ni por defecto ni por exceso. Es decir, no utilizar una variable para, por ejemplo, para almacenar, yo voy a almacenar hasta el número 10. No voy a, o sea, solamente voy a utilizar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No voy a utilizar un real para almacenar esos. Yo puedo utilizar un entero corto. ¿Ok? Ajá. Pero si yo voy a almacenar, voy a hacer operaciones matemáticas y yo sé que los resultados van a exceder de 32.768, no puedo trabajar con un entero. Tendría que trabajar o con un entero sin signo, que puedo almacenar hasta 65.000, o un entero largo, que puedo almacenar 4 bytes. Actualmente, la mayoría de los programas de C++ trabaja con 4 bytes. Eso también sería importante que ustedes verifiquen en la versión de C cuál es el tipo de datos que está soportando. Eso serían las especificaciones del C que ustedes empleen. Los otros tipos de datos que son, otra cosa que es importante resaltar, que todo número entero, ya ustedes aprobaron matemática 1, o sea que están expertos en esta parte. Un dato entero es aquel número que no tiene parte decimal, y un dato de tipo real tiene parte entera y parte decimal. También existe dentro de este tipo de datos, existe una subclasificación, que son los datos float, doble y doble largo. El tamaño para cada uno de ellos es de 4 y 8 bits. Entre el doble y el doble largo, o sea, fíjense que es lo mismo, es igual al doble, ¿ok? Ajá. Tenemos ahora los datos lógicos. Un dato lógico es solamente soporta 2 posibles valores, verdadero o falso. El compilador de C++, ustedes tienen que revisar si el compilador que van a utilizar soporta variable datos tipo lógico. En el caso de no soportarlo, bueno, tenemos una alternativa. Trabajemos entonces con una variable entera y el valor entero 0 nos va a representar el valor falso, el valor lógico falso, y cualquier valor diferente a 0 nos va a indicar, o sea, generalmente trabajamos con el valor 1, nos va a indicar que el dato es verdadero. O sea, esa sería una forma en el caso de, repito, en el caso de que el compilador de C++ no soporte el tipo de dato bool. Ajá. Seguidamente tenemos que explicar lo que son
las constantes. Una constante es un objeto cuyo valor no cambia a lo largo de la ejecución del programa. Existen constantes literales, constantes enteras, constantes reales y constantes carácter. Una constante literal es una letra. Por ejemplo, si tenemos un programa donde vamos a cambiar las notas y vamos a colocar que la máxima nota permitida es la A, es la excelencia, y la menor nota es, por ejemplo, la E, que es deficiente o aplazado. Esa sería una constante literal. Las constantes enteras, cuando trabajamos, por ejemplo, con números, podemos decir una constante entera, el año. Podemos trabajar cuyo valor del año sea el 2021. Constantes reales. Un ejemplo típico de una constante real es la variable pi. Es la constante pi, que bueno, todos sabemos que la de pi vale 3.1417. Ajá. Y una constante carácter. O sea, una letra, una sola letra, la A, la B, la C. Aquí hay una diferencia entre carácter y literales. Ok, vamos seguidamente a trabajar lo que son las secuencias o códigos de escape. Estas secuencias o estos códigos tienen un significado para el compilador, el programa. Una sentencia muy utilizada es la primera, el slash invertido n. Esta sentencia le indica al programa que salte la línea, es decir, cuando queremos colocar espacio no, líneas, podemos utilizar el slash invertido n. Ese es el más utilizado. Si ustedes quieren trabajar fíjense el de la doble barra invertida. Ya explicamos que esta doble barra no nos permite representar los comentarios, pero este código de escape, o sea, para que pueda mostrarlo por pantalla, tendríamos que trabajar con este código de escape para poder poner la barra invertida, la barra inclinada inversa, para poderla mostrar por pantalla, porque de otra forma no sale. Recuerden que la doble, como le digo, la doble barra es para comentarios. Entonces, para que pueda salir la barra invertida, tenemos que utilizarla con el código de escape. Ok. Finalmente tenemos que explicar lo que son las entradas y salidas en C++. Las entradas y salidas son lectura y escritura de flujos de información. El archivo de cabecera iostream.h trabaja con estas dos funciones, el flujo out, acuérdense para que no se les olvide, output, salida en inglés. Entonces, cout es flujo de salida. Ajá, él va acompañado de los operadores de inserción menor. Un archivo, o sea, un flujo de salida permite sacar del computador, en este caso a la pantalla como dispositivo de salida estándar. Entonces, si nosotros queremos mostrar por pantalla algo, utilizamos cout menor. Este operador de inserción me permite separar la salida que vamos a obtener. Por ejemplo, en este tenemos lo que está entre comillas, va a salir literalmente como está. O sea, vamos a imprimir en pantalla lo que está entre comillas. En este caso, esto es una cadena, es lo que se va a visualizar en pantalla. Pero también podemos visualizar, o sea, podemos mandar a imprimir, por ejemplo, números, algún carácter especial, etcétera. Y podemos utilizar varios usos
o sea, podemos mandar a imprimir números, caracteres, números, etcétera, espacio. Entonces, para eso tendríamos que separarlo por los operadores. Fíjense, este segundo ejemplo, tenemos en esta instrucción, en esta línea de código, vamos a imprimir 200, luego vamos a imprimir lo que está entre comillas. Entre comillas tenemos un espacio en blanco, punto y coma, espacio en blanco. Y después tenemos, fíjense, el separador me indica que vamos a mandar a imprimir 600. En pantalla entonces saldría 200, espacio, punto y coma, espacio, 600. Esta práctica vamos a trabajar con este operador, con esta función cout. Otro ejemplo, podemos trabajar la secuencia de escape de salto de línea. Salto de línea, la tabulación, la alarma, etcétera. Fíjese este ejemplo que tenemos aquí, esta instrucción. Tenemos una instrucción cout, lo que está entre comillas se va a imprimir, pero fíjense, entre comillas que tenemos un salto de línea, espacios en blanco, error, espacio en blanco, salto de línea, espacio en blanco, pulsar una tecla para continuar, espacio en blanco, y salto de línea. Entonces, si ejecutamos esta línea de código, la salida sería, se va a visualizar un salto de línea, se saltaría, fíjense, aquí tendríamos la línea en blanco, va a aparecer luego la palabra error en mayúscula, va a aparecer una línea en blanco y después va a aparecer pulsar una tecla para continuar y posteriormente un salto de línea. Fíjense, una sola instrucción, una sola línea de código, sin embargo, tendría 4 líneas dentro de la pantalla, ¿ok? Por último, tendríamos el archivo de cabecera iostream.h, la función estándar cin. In viene de input, entrada. Ese operador va a trabajar, esa función cin va a trabajar con el operador de extracción mayor. Vean la diferencia, cout trabaja con el operador de inserción menor y cin con el operador de extracción mayor. Cin, que es entrada, ella va a tomar del teclado, o sea, como dispositivo estándar, el teclado va a tomar lo que el usuario introduzca por allí. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener un valor para almacenarlo en una variable, vamos a hacer una lectura de esa variable, utilizamos entonces el operador cin. En este ejemplo, fíjense, estamos declarando una variable número que es de tipo entera y estamos declarando una variable valor de tipo doble, y aquí estaríamos haciendo la lectura de esa variable. Esto no va a aparecer nada en pantalla porque lo que está esperando es que el usuario introduzca un valor. Ese valor, una vez que se presione enter, el valor es que se escriba, va a ser almacenado en la variable respectiva, en este caso en la variable número o en la variable valor. Bueno, este es el final de este video. En este video solamente tenemos la parte de las bases teóricas. En el video posterior vamos a trabajar lo que son las actividades de laboratorio. Muchas gracias.